Muy buenos días para todos los lectores de Pulso que se conectan a este Facebook Live. Hoy estaremos hablando sobre cómo se está adelantando la gestión de la vacunación en la ciudad de Medellín y para ello hablaremos con el secretario de Gobierno de Medellín, sin dar mucho más preámbulo. Bienvenida al doctor Esteban Restrepo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, un saludo David, Julián, gracias por la invitación. Yo creo que como todas las ciudades hoy ya estamos en proceso de vacunación, haciéndolo todos los días, haciendo toda una intersección con las EPS, las IPS y en materia logística, por supuesto, con la Policía Nacional, con la Secretaría de Salud, avanzando en el Plan Nacional de Vacunación, que al final es el mismo para todo el país y que sí tiene pues algunas particularidades, sobre todo en materia logística y de comunicación que les estaremos contando. Secretario, justamente con eso quería arrancar. En Medellín empezaron con 5 puntos, pero pues al día de hoy, ¿cuántos puntos de vacunación ya tienen en la ciudad? Arrancamos con 5 puntos, los cuales eran para, digamos, las IPS que tenían más personal de primera línea en salud y ya activamos 19 puntos porque ya arrancamos también a vacunar mayores de 80 años. A partir de mañana, pasado mañana, vamos a arrancar ya con 31 puntos en toda la ciudad porque ya llegaron 58.000 vacunas a la ciudad de Medellín, las cuales estaremos poniendo en las próximas 2 semanas y que sí vamos a necesitar pues casi toda la capacidad instalada. Recordemos que la capacidad instalada en la ciudad de Medellín es de 94 IPS que pueden vacunar, tanto de la red pública como de la red privada, más o menos 50-50. La red pública la manejamos nosotros y tenemos la obligación de vacunar a la población pobre no asegurada, al régimen subsidiado, y el resto de, digamos, de la red privada, sobre todo al régimen contributivo, que es el más alto. Secretario, ¿qué ha pasado con los casos que se han conocido de pérdida de algunas vacunas? Escuchamos algo en el hospital Pablo Tobón Uribe y en los reportes diarios hay unas pequeñas cantidades, pero de todos modos siguen siendo reportes de dosis que no se pueden aplicar. Bueno, lo primero que nos dice el ministerio es que eso es esperable, que más o menos el 10% de todas las vacunas que llegaran al país pues van a tener un posible problema. Nosotros hemos tenido como algunos casos. Las primeras, que es las que tú nos cuentas, David, fueron lo que se llama pérdidas por dilución. Es decir, en los frasquitos, si así se quiere llamar, se llama vial realmente, en esos frasquitos deben llegar 6 vacunas, o sea, líquido para 6 vacunas, pero solamente llegaron por fábrica más o menos para alcanzar para 5 vacunas. Eso nos dice el ministerio que es totalmente normal. Esa es lo que llamamos las pérdidas por dilución que se presentó en el Pablo Tobón Uribe. Durante esta semana llegaron como 42 dosis defectuosas porque se veían como algunas bolitas, algunas cositas dentro de estos viales, que también lo informamos al Ministerio de Salud y las devolvimos para que el Ministerio de Salud nos reenvíe pues las dosis pertinentes. Pero son también temas normales. Una vacuna pues se hace bajo estándares estrictos de calidad, pero por supuesto también puede tener un margen de error en función de la misma fabricación, de la distribución, entre otras. Secretario, muchas de las opiniones en redes sociales, por supuesto, se tornaron en contra a esa mediatización, a esa, por decirlo de cierta forma, show, incluso algunos lo han titulado, sobre cómo los alcaldes, los gobernadores, incluso algunos de los ministros han hecho presencia en estos actos. Me refiero pues particularmente a la primera vacuna. Particularmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hubo como algún acuerdo con la trabajadora de la salud que se puso la primera vacuna en Medellín y pues esta foto del alcalde Daniel Quintero? Bueno, lo primero es que los mandatarios son los ciudadanos a liderar y a dar ejemplo. Entonces, la primera vacunación en todo el país y en cada una de las ciudades era sumamente importante para mostrarle a la ciudadanía que la vacuna era segura, que la vacuna es segura, que además es gratuita y segura, que es el mensaje que hemos dicho en la ciudad de Medellín, particularmente con la primera vacunada, una mujer que lleva trabajando 27 años en el Hospital General de Medellín, un hospital público, que ha salvado cientos de vidas durante todos sus turnos. Entonces, por supuesto, la acompañamos la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín, el Ministerio de Salud estuvo ahí. Y por supuesto, ese era el mensaje. Claramente, esta señora, esta auxiliar de enfermería, sabía pues que era un mensaje a la ciudadanía y ella misma se postuló para
para mostrarle a todo el personal de salud que nos la debíamos de poner, y esos fueron los mensajes que ella envió. Era, pónganse la vacuna, porque esto va a salvar vidas. Secretario, hace unos días en Twitter, pues donde obviamente pulula todo tipo de comentarios, pero lo vimos a usted muy interesado hablando con un muchacho que decía que supuestamente en un ancianato que era administrado por la mamá hubo algún tipo de confusión con lo de la vacunación, que supuestamente, dice él, no se dio como esperaba. ¿Nos podría contar un poco qué fue lo que pasó en ese caso particular? Bueno, yo contacté ese día a Sebastián vía mensaje directo por Twitter y también pues en el directo, y no tuve pues respuesta. Lo que básicamente decía el tuit es que había desorden en cuanto a la administración del biológico en los hogares geriátricos. Eso fue el primer día. Con los hogares geriátricos fue un tema retador, le cuento, David, y a quienes nos están viendo, porque básicamente los hogares geriátricos tienen muchas reglas. La primera, entonces, que no podíamos vacunar en hora de desayuno, que no podíamos vacunar en hora de media mañana, que no podíamos vacunar en hora de almuerzo, que no podíamos vacunar en hora de algo que se toman por la tarde, las 11, y que no podíamos vacunar después de las 4 de la tarde porque se disponían las personas mayores a dormir. Entonces fue muy complicado, eso fue lo primero. Lo segundo, porque en la ciudad de Medellín hay 140 hogares geriátricos, de los cuales 113 tienen adultos mayores de 80 años, y eso fue sumamente dispendioso porque cuando íbamos, la base de datos nos indicaba en tal lugar hay un hogar geriátrico que tiene 5 adultos mayores. Cuando íbamos, pues lastimosamente no estaban los 5, sino que había uno, porque los otros 4, 2 habían fallecido y los otros 2 estaban con la familia, acompañando a la familia, o la familia se los había llevado a algún lugar. Entonces fue sumamente dispendioso. Yo entiendo que es un momento en que la ciudadanía se preocupa por cada error logístico y estamos como alcaldía para asumir el tema. Yo quise como contactarlo para revisar a ver si había que hacer alguna denuncia, porque eran, digamos, aseveraciones graves, pero nunca tuve respuesta por parte de Sebastián. Pero claramente la alcaldía de Medellín está abierta, dispuesta a escuchar a los ciudadanos antes que nos ayuden a corregir los temas que se deben corregir para que siga avanzando este plan de vacunación. En todas las ciudades y pues en general a nivel nacional, se ha visto que el proceso va aumentando poco a poco. ¿Cuántas vacunas al día tiene presupuestado poner Medellín en el punto más productivo de la vacunación? En el punto más productivo, entre 8 y 10.000 vacunas día. Digamos, con toda la red pública y privada. Desde la red pública nosotros contratamos 437 personas que no existían en esta red pública para vacunar todo el tiempo. Nosotros tenemos un sistema de duplas. ¿Qué es una duplas? Un auxiliar de enfermería, que es quien aplica la vacuna, y un digitador, que es el que está digitando en lo que llaman el PAI web y el que está entregando a la vez el carnet de vacunación a la persona, como cuando uno va a un puesto de votación. Uno va, entrega la cédula, mientras usted va votando hay otro que está ya llenando el registro. En este caso sería pues el carnet, en el caso de las votaciones el carnet de votación, en el caso de la vacuna pues sería el carnet de vacunación, y mientras usted le terminan de aplicar el biológico en el brazo izquierdo, le están entregando también el carnet de vacunación de manera más eficiente. Entonces, bueno, pues ese es más o menos el proceso que estamos llevando a cabo, y esperamos pues que todos los ciudadanos estén muy atentos. Ahora yo estuve en una entrevista, David, y quienes nos están viendo, nos preguntaban cómo contactan a la gente. Esa es como la pregunta que durante toda esta semana me han hecho. Los contactan vía telefónica, a su celular o a su teléfono fijo. Hombre, que yo cambié de celular hace 2 años. Revise si en su EPS usted ya cambió el número de celular. Si no lo ha cambiado, actualícelo, por favor. Eso es lo primero. Lo segundo, yo vivía hace 2 años en Tunja.
y ya estoy viviendo en Bogotá, o estoy viviendo en Medellín, o estoy viviendo en Cali. Usted le debe decir a la IPS que usted ya se pasó, porque eventualmente lo van a llamar de una IPS de Cali, es decir, de una institución, perdón, de Tunja, de una institución prestadora de salud de Tunja, le van a decir, don Fernando, venga mañana a la cita a las 8 de la mañana en esta IPS de Tunja, y usted se va a sorprender porque usted está viviendo en Bogotá. Entonces, la invitación es a que actualicen los datos en las EPS, y si no están en las EPS, porque hay una población que no lo está, entonces deben avisar a sus alcaldías para que hagan el registro a través del CISBEN, sobre todo la población subsidiada y lo que llamamos PPNA, que es población pobre no asegurada. Secretario, en estos últimos días se ha generado todo un debate con el tema de las vacunas privadas. También leímos por ahí al alcalde Daniel Quintero con su opinión al respecto. ¿Ustedes son partidarios de que pueda haber de cierta manera una intromisión o que puedan entrar los entes privados, los sectores privados y comprar esas vacunas? David, sí, pero con condiciones. Yo particularmente, digamos, el alcalde de Medellín ayer tuiteó en el cual decía básicamente 3 condiciones. Una, que fuera gratuita, digamos, que no se le empezara a cobrar a la gente. 2, que no colapsara el sistema actual, las capacidades actuales del sistema público o privado. Es decir, que no nos afecte a quienes ya tenemos planeada esa capacidad para el plan de vacunación. Y la tercera es que existan muchos controles con respecto a esto, porque imagínate donde empiezan a vender en cualquier esquina las vacunas, pues entonces, ¿cómo garantizamos como Estado y como ciudadanía en general si esa vacuna es fidedigna o no? Si esa vacuna antes no hace daño o no, si es una vacuna genuina, si no es una vacuna, decimos acá, chiviada, si no es una vacuna que no sirva para nada. Entonces, por eso hay que tener muchos controles. Yo particularmente creería que el momento de esto debería ser arrancando o finalizando la tercera etapa, porque es cuando ya vacunamos a los mayores de 80 años, a los mayores de 60 años, a todo el personal de primera, segunda, tercera línea en salud, y eso entonces, digamos, baja la presión de las personas que lastimosamente son las que más han sufrido el flagelo de esta enfermedad, que son nuestros adultos mayores y personas con comorbilidades, que sería la tercera etapa. Y también podría haber una participación de cada ciudad, o sea, también es partidario de que con ciertas condiciones cada ciudad pueda comprar sus vacunas para ciertos habitantes. Eso es bien complicado porque eso generaría desigualdad. Digamos, Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, que son entidades territoriales que tienen más recursos que otras ciudades capitales o que otros municipios del país, podrían comprarlas y otras no. Y eso generaría una desigualdad. Nosotros hemos sido partidarios que como Estado nos unamos. Más fácil incluso nosotros en Asocapitales, el señor alcalde de Medellín solicitó a Asocapitales y eso fue entregado al señor presidente, que si se daban cuenta las entidades territoriales, alcaldes o alcaldesas, que se estaban, de pronto habían unos lotes que se podían comprar de vacunas en el mundo, pues que le avisaran al Ministerio de Salud para que ellos hicieran la negociación y la compra. Pero yo creo que el gobierno lo ha hecho bien en materia de la compra de vacunas. Ya, para darte un dato, David, nosotros tenemos 103.000 personas en la primera etapa. Recordémosle a los ciudadanos, la primera etapa son mayores de 80 y personas de primera línea en salud. Ya hemos vacunado 25.500 y ayer llegaron 58.000, es decir que si sumamos eso, da alrededor de 73.000 de las 103.000 que va a ser toda la primera etapa, es decir que vamos muy avanzados y esperamos que la siguiente semana lleguen más, así finalizar más o menos la siguiente semana al terminar la primera etapa con la primera dosis. Entonces eso habla bien pues del proceso que se está llevando. Quisiéramos que fuera más rápido, claramente, pero ha sido gradual e incremental semana a semana. Ahora que usted justamente menciona esa labor del gobierno nacional, yo quisiera preguntarle, a veces el foco se va más o es más fácil hablar de las discusiones que pueden tener algunos alcaldes o algunas ciudades con el gobierno nacional, pero ¿cómo ha sido ese trabajo de la ciudad, de la alcaldía de Medellín con el Ministerio de Salud? No, pues maravilloso. Primero porque ellos son
primero jerárquicamente superiores y nosotros respetamos el organigrama del Estado, el gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal. Segundo, porque uno en momentos de crisis se tiene que unir, uno debe unir la sociedad y unir la sociedad también indica unirse como, si se quiere llamar así, como política. Y eso es lo que hemos hecho de la mano del gobierno nacional y del gobierno departamental, a pesar de que, como lo ha dicho reiterativamente el señor alcalde, él no votó por el señor presidente Iván Duque, pero por supuesto está en el rol de alcalde y es el alcalde de todos los medellinenses y el presidente es el presidente de todos los colombianos y esa es la labor que tiene uno que hacer cuando ya llega a estos cargos de liderazgo. Yo me he encargado de hacer un trabajo sumamente operativo con ellos, un trabajo muy técnico, eh, lejos de cualquier discusión política. Hemos trabajado mancomunadamente. Todos los días nos reunimos con el Ministerio de Salud y con el departamento, porque con ellos es quien hacemos todo el proceso de logística. Cuando sucede lo que hablábamos al principio de este programa, sucedió algo con la vacuna, entonces inmediatamente el Ministerio de Salud, ¿qué hacemos con este tema? Se reporta a la seccional de salud. La seccional de salud todos los días nos entrega las vacunas, porque recordemos que el gobierno nacional le entrega al departamento y el departamento a nosotros. Nosotros tenemos desde ahí todo un despacho, una materia logística con ultracongeladores que conseguimos en la ciudad de Medellín, no ninguno del gobierno nacional, sino que en la ciudad de Medellín conseguimos 6 ultracongeladores que pueden albergar entre todos alrededor de 400.000 vacunas, que creo que ya con esa capacidad instalada tenemos básicamente para todo el proceso de vacunación. Secretario, ahora que usted menciona pues esos diálogos constantes que hacen bien a todo el proceso de vacunación, quisiera retomar un poco lo que habíamos hablado ahorita de esas dosis que han tenido algunos problemas. ¿El ministerio les ha dicho algo? ¿Esas dosis se repondrán o se enviarán nuevas dosis desde Bélgica o desde Estados Unidos, desde donde estén llegando las vacunas que fueron pues afectadas por esto? El ministerio va a garantizar a la ciudad de Medellín todas las vacunas pertinentes para cada una de las etapas. Cuando existe algún problema con una vacuna, por eso lo reportamos para que ellos hagan el trámite debido con la casa farmacéutica y se la reponen a ellos y nos la reponen a nosotros, por supuesto. Eso es lo ha dicho reiterativamente el ministro de Salud. Se espera que más o menos el 10% de todas las vacunas pues tengan ese margen de error de pérdidas por dilución o algún otro problema. Pero aquí estamos para eso. Son problemas naturales del proceso de vacunación. Yo soy el secretario de gobierno, yo, digamos, no soy el secretario de salud, me han encomendado esta tarea precisamente para articular a todas las entidades, porque esto no es un asunto solamente de poner la vacuna, sino que hay que hacer toda una estrategia comunicacional, hay que hacer todo un tema de sistemas de bases de datos con la Secretaría de Innovación Digital, hay que hacer toda una coordinación con la Policía Nacional, con el Ejército, con las EPS, con el Ministerio del Interior, incluso para algunos permisos, con el gobierno departamental. Entonces, digamos, en toda esa articulación pertinente es necesario, digamos, esa figura pues que le comentaba, pero hemos aprendido mucho de, por ejemplo, de la seccional de salud y de la Secretaría de Salud de Medellín, y contándonos que básicamente este proceso de vacunación no es un proceso igual a lo que se ha vacunado toda la vida en nuestros territorios. Es un proceso de vacunación que tiene efectos adversos, algunos, claro, pero así como tiene la influenza, como tiene el sarampión, como tiene cualquier otra enfermedad. Incluso datos sorprendentes. Me decía hace poco un gerente de una de las mejores instituciones de salud de la ciudad, me decía, los efectos adversos por ejemplo, de Pfizer, son más o menos entre 5 o 10 por millón, pero el de influenza es entre 20 y 30 por millón. Y influenza todo el mundo se la pone. Entonces eso también nos da tranquilidad, una vacuna que fue desarrollada en menos de un año y que hoy estamos vacunando a todas las personas en el mundo. Por eso la invitación que le hacemos a los ciudadanos y ciudadanas es a vacunarse. Si usted tiene comorbilidades, si es una persona mayor, usted sí que se la tiene que poner. Es obligatorio que se la ponga. Es decir, obligatorio lo digo es no legalmente, pero usted debería ponerse. Y las personas que a veces, digamos, más jóvenes, de pronto no creen mucho el proceso de la invitación, también es a decirles, hombre, tenemos que cuidar a estas personas. Todos hemos tenido
ya conocemos una persona que lastimosamente falleció, un vecino, un pariente, un tío, lastimosamente en mi familia también sufrimos el flagelo de la muerte por COVID y no queremos que más familias lo sufran y por eso entonces la invitación es a que se las pongan y dos, a que invitemos a nuestros familiares y amigos a que también se vacunen y se la pongan también. Secretario, dentro de ese proceso de articulación que usted bien mencionaba, pues aquí en Colombia claramente hay una dinámica establecida, dista un poco de lo que hemos visto en otros países, también por el tamaño del país. En Brasil, por ejemplo, bueno, llegan vuelos con vacunas a Sao Paulo o a Brasilia o a Río de Janeiro, que también por lo grande que es el país. Pero aquí en Colombia, ¿cree usted que se ha centralizado el proceso teniendo que enviar las vacunas a Bogotá, dejándolas aquí un tiempo, esperando a que salgan los decretos ministeriales y luego sí distribuyéndolas a las ciudades? Yo siempre he sido un partidario de la descentralización del país. Claramente era más fácil que llegaran directamente desde la casa matriz a cada una de las ciudades principales. Sin embargo, también hay que entender que eso es un proceso logístico que se está haciendo en todo el mundo. Entonces, ¿cuántos vuelos? También la negociación que se hace desde la casa farmacéutica hacia el país, pues es más complejo si lo llevan a cada ciudad que si lo llevan a una ciudad para luego repartir. Claramente es mejor la descentralización siempre, es más, que no solamente lleguen a las ciudades principales, sino que llegasen a cada uno de los municipios. Pero pues este es el plan que estamos llevando a cabo, ya arrancamos, ya. El bache a veces es de 1 o 2 días mientras el ministerio hace pues el tema de trámites y decretos, como lo mencionabas, luego lleva a las entidades territoriales, pero así lo estamos trabajando. Si en algún momento pudiesen llegar directamente a la ciudad, es maravilloso. También tenemos toda la experiencia, tenemos toda la logística, todo el transporte para llevar a feliz término en este orden de ideas, pues si llegan a cada una de las ciudades principales. Justamente quería preguntarle ya, al lado del proceso de vacunación también viene la reactivación, ya están volviendo cada vez más negocios, están volviendo cada vez más empresas, pero también están volviendo pues los colegios, las universidades, que, pues, el sector educativo ha sido uno de los más afectados. Yo quisiera preguntarle cómo va ese modelo de alternancia educativa en Medellín. Bueno, lo primero que me cuentas es, yo quisiera partirlo desde acá. Para mí el proceso de vacunación lo definiría en 2 palabras, empatía y esperanza. Empatía porque necesitamos no solo vacunarnos, sino tener esa empatía con nuestras personas, con nuestros adultos mayores y con las personas que tienen comorbilidades. Eso es empatía. Y esperanza porque apenas llegó la primera vacuna en la ciudad de Medellín, aprovechando David, hoy o mañana se cumple el primer día, el primer caso, un año del primer caso que llegó a la ciudad de Medellín. Y es esperanzador decir que un año después ya tenemos 25.500 personas en la ciudad de Medellín. ¿Cómo va el proceso de alternancia, de reactivación económica? Medellín, sin duda alguna, David, podemos mirarlo con respecto a otras ciudades, fue quien siempre mantuvo la economía más abierta, por encima de Bogotá, por encima de Cali, por encima de Barranquilla, porque supimos administrar muy bien las curvas y porque nosotros cuando llegaron los primeros casos, cumplimos muy bien el proceso de alistamiento del sistema de unidades de cuidados intensivos. Por eso nosotros casi que fuimos los primeros en abrir el sector manufacturero, recuerda ese momento, en abrir el sector de construcción. Fuimos los primeros en hacer pilotos de concierto, fuimos los primeros en abrir teatro la semana pasada, siempre fuimos pioneros en ese sentido porque la ciudad no aguantaba más. Entonces, nosotros venimos con todo ese proceso de reactivación económica. Si tú vienes a Medellín, te podrás dar cuenta que casi que estamos en la normalidad. Hay algunos procesos pues, que todavía no se pueden hacer, como las entradas a conciertos masivos, que estamos trabajando en algunos pilotos, como la entrada al estadio, estamos trabajando en unos pilotos que han entrado ya algunas bandas de las barras de los equipos de Nacional y Medellín. Pero estamos trabajando todo el tiempo en ese sentido. Con la alternancia, Medellín también fue pionero. Nosotros tenemos hoy siendo el 54% de los niños y niñas de la ciudad, de los colegios públicos solamente, porque los privados están más avanzados en alternancia. Alternancia para los ciudadanos que de pronto no conocen muy bien es que los niños van yendo
unos días o en unos horarios, y eso hace o permite que también se desarrolle no solamente pues, el sistema educativo de los niños y niñas que estaban tristes, infelices, ya en la casa, encerrados, ya pueden volver a su hábitat natural, que es estar con niños, jugando, aprendiendo. Bueno, ya estamos, gracias a Dios, en eso, y eso también reactiva la economía, porque eso tiene transportes escolares, eso tiene loncheras, eso tiene, pues, el solo salir, ya los padres de familia ya pueden ir después de que llevan al niño o a la niña al colegio, pues ya se comen un desayuno cerca, un pan o algún cafecito por ahí cerquita. Entonces, eso va reactivando naturalmente la economía. Nosotros tenemos muchos retos. Medellín tiene 16% de desempleo en estos momentos. Eh, Fruto también venía más avanzada, también venía con una tasa de desempleo alta por encima de ciudades principales. Cuando nosotros tomamos, digamos, la gobernanza, cuando Daniel Quintero ganó la alcaldía, y con la pandemia se acrecentó más. Sin embargo, si comparamos con otras ciudades principales, Bogotá, Cali, Barranquilla, es quien menos ha perdido empleos en función de la pandemia, fruto de lo que te conté ahorita de la reactivación rápida y ágil que hemos hecho. Sin embargo, tenemos muchos retos, mucha informalidad, entre otros, que vamos a ir corrigiendo. Estamos trabajando de manera conjunta con los vendedores ambulantes, con los taxistas, con los empresarios, con los microempresarios, con todas esas personas que, digamos, empresarios que les tocó despedir gente naturalmente, pues ya se les iba a quebrar la empresa. Estamos trabajando mucho con ellos a ver si volvemos a emplear a estos ciudadanos y ciudadanas y así volver a renacer, que es la campaña comunicacional que tenemos con respecto a la vacunación. Grandes atractivos pues, de Medellín ha sido el turismo, la industria del turismo. Y pues como bien mencionó usted, se han ido reactivando un poco, la gente, pues los vuelos están normales, la gente está yendo. Pero ¿cuánto tiempo cree que pase para regresar a esa normalidad en la que pues la ciudad está llena? Por ejemplo, no sé, en diciembre, que la gente habitualmente iba a ver los alumbrados navideños o a la Feria de las Flores, a estos eventos, que congregan a muchísima gente, no solo de la ciudad o de la región, sino del país. Yo, cada vez se reactiva más la economía. Casi que uno podría decir que estamos como en un 80%, 85% de normalidad. Tú vienes a Medellín y ves los restaurantes atendiendo, los bares atendiendo, la ciudad en general, en el tráfico de personas. Tú vas al centro de la ciudad y ya hay todos los almacenes en esa reactivación económica. Hay incluso empresarios de restaurantes que me han dicho que le está yendo mejor que antes de la pandemia. Claro, el confinamiento también lo que hizo fue que la gente quisiera disfrutar más de sus espacios sociales, entre otros. Yo calculo que más o menos octubre, noviembre, ya uno podría decir que casi que está en la normalidad el país. Ya iríamos muy avanzados en el proceso, en el Plan Nacional de Vacunación, y eso cada vez le quita más presión a sectores. Recordemos también a los que nos están viendo en Pulso, que hay algo que se llama inmunidad de rebaño. ¿Qué es inmunidad de rebaño? Que hay tanta gente que ya le dio o que está vacunada, es decir, que tiene anticuerpos por vacuna o porque ya le dio el COVID, que ya es muy difícil de que contagien a otro o que otros lo contagien, pues. Entonces cada vez se reduce la probabilidad de que haya más contagios. Entonces, como uno puede ver incluso en las últimas semanas en Medellín, la caída de contagios, la caída de unidades de cuidados intensivos ha sido bárbara, y entonces eso va a seguir sucediendo así mientras la vacunación va subiendo, pues entonces el proceso naturalmente va bajando de contagios y eso va a hacer que la ciudadanía pues esté más tranquila. Tienen que seguir cuidándose aquellos que pues, más, como lo decía ahorita, han sufrido el flagelo. Si usted es un adulto mayor, todavía un poquito, espere un poquito que estamos vacunando de forma ágil y rápida. Como lo mencionaba ahorita, los mayores de 80 años, yo creo que al final de la otra semana ya tenemos la primera dosis, la primera etapa lista con la primera dosis, y luego arrancaríamos a poner la segunda dosis, pero también arrancamos en paralelo con la segunda etapa. Entonces, paciencia a los mayores de 60 años, a los mayores de 80 años, en pocos días, sigámonos cuidando. A la gente más joven,
sigamos cuidándolos también. Todavía no vamos donde la abuela, donde el abuelo, todavía el virus existe, todavía el virus mata, todavía el virus nos lleva a unidades de cuidados intensivos, todavía no vamos allá, vamos en el momento que ya hemos vacunado y volví en ese momento ahí sí volvamos a abrazar a nuestros seres queridos, pero por el momento no. Entonces yo creo, David, que son meses en los que la normalidad va a ir ajustándose más, pero si la pregunta es ya casi que al 100%, yo creo que en octubre o en noviembre, eh, y con respecto a la Feria de las Flores, nosotros hicimos incluso Feria de las Flores el año pasado, no de la misma manera, pero el sector artístico, el sector cultural, es una de las banderas del plan de desarrollo de la Medellín Futuro y por ende nosotros los hemos atendido muy bien. Todavía hay, por supuesto, artistas que tienen problemas económicos, pero nosotros estamos haciendo todos unos planes para que ellos se reactiven de la mejor manera, teatreros, artistas, escultores, cineastas, bailarines, entre otros. Entonces yo creo que bueno, al final del año estaremos en esas. Secretario, pues hemos visto con las mismas cifras un plan de vacunación que va avanzando, quizá pues como bien mencionábamos ahorita, a un ritmo que pues no es el deseado aún, pero que va avanzando. Una reactivación económica, una reactivación cultural de varios sectores. Pero entonces yo quisiera preguntarle de qué cree usted que se prenden algunos de los detractores, por decirlo de cierta forma, y cómo ve usted estas críticas que se suelen hacer en redes sociales y un proceso pues, de revocatoria que pues, lo hemos visto en los medios, al igual que en Bogotá, también en Medellín cuenta con algunos sectores políticos involucrados? David, eso es lo bonito de la democracia, es la confrontación de ideas, es la confrontación de visiones, es la confrontación de formas, es la confrontación a quien defiendes, ¿cierto? Y eso más o menos es lo que ha pasado en la ciudad de Medellín. Casi que todos los gobiernos en el mundo tienen oposición, tienen gente independiente, y por eso cada 4 años en Medellín uno se enfrenta en elecciones y se enfrentan visiones. Unas visiones que dicen que en Medellín todo estaba bien y otras visiones que dicen, hay otros extremistas que dicen que en Medellín todo iba mal. No, tampoco nosotros estamos en eso, pero sí creemos que en Medellín podemos mejorar en muchos aspectos. Eh, lo, que, lo que nosotros ganamos el 27 de octubre de 2019 fue la posibilidad de cambiar muchas de las cosas que propusimos en campaña. Nosotros dijimos en campaña que Hidroituango iba mal y que ahí habían irregularidades, y eso fue lo que hicimos cuando llegamos a la alcaldía de Medellín, denunciar ante los órganos pertinentes de que revisaran si había alguna irregularidad. El proceso va avanzando, pero también a quienes lo que llaman en política el statu quo, el que siempre ha estado y entonces debe estar, y eso no es. Y eso es lo que crea en el largo plazo, pues es un desincentivo a quienes deben entrar y no hacen parte de ese establecimiento. Eso es muy peligroso, eso es muy peligroso. La libre competencia debe ser lo primordial en un Estado liberal. Y son cosas que uno ve que hay unos sectores de un establecimiento que se van apoderando paulatinamente de lo público. ¿Cómo? Metiéndose a sus juntas directivas. Entonces, cuando uno revisa quiénes estaban en la junta directiva de empresas públicas de Medellín, eran los mismos exempresarios de las mismas empresas del mismo establecimiento. Cuando uno revisa quiénes estaban en la junta de Ruta N, los mismos, algunos de los mismos que estaban en la junta de EPM. Cuando tú revisas quiénes están en las juntas directivas de las universidades privadas y públicas, son los mismos del establecimiento al que nosotros estamos, o muchos de los que estamos denunciando con el caso de Hidroituango. Cuando usted revisa quiénes están en las juntas directivas de las fundaciones que manejan Buen Comienzo, en algunas de esas fundaciones estaba el mismo establecimiento que estaba en EPM, el mismo que estaba en X y X. Acá en Medellín hay unas puertas giratorias. Entonces, acá hay historias de que un gerente de una empresa cementera, entonces luego pasó a ser gerente de empresas públicas de Medellín. Y esa empresa, y entonces luego le compraba, no directamente, claro, pues claramente EPM no compra cemento a granel, ni en bultos, pero sí compraba entonces, sí hacía obras que le compraban directamente a esa empresa cementera. Entonces acá hay un tema que como sociedad debemos reflexionar, y eso es lo que hemos hecho nosotros, es mover el
tapete, a ver qué es lo que está pasando. Y eso no le gusta a muchos sectores, sectores poderosos, sectores que históricamente han manejado la ciudad. Hoy hay unos grupos políticos que tú los puedes ver claramente, que están enfrentados naturalmente a la presidencia, pero que a la alcaldía de Medellín se unen contra Daniel Quintero, y eso básicamente es en función de cuidar los intereses de ese establecimiento al que nosotros no creemos que deban ser los únicos que puedan gobernar la ciudad. Bienvenidos a la construcción colectiva con ellos, pero no pueden ser los que gobiernan los temas y entonces dejan atrás el resto de empresarios, microempresarios, empresarios que se levantan todos los días por la mañana a trabajar, a sacar su empresa adelante. Ellos no les dan espacio, ni siquiera gobiernan las cámaras de comercio, los gremios, porque ese establecimiento que lleva años en la ciudad, pues entonces no les permite ni siquiera administrar esos gremios, siendo ellos también empresarios importantes, y como sabemos en el país el 80% de las empresas son, el 80 al 90% de las empresas son microempresas, y que eso es lo que a nosotros le estamos apostando, al desarrollo económico. Nosotros tenemos una apuesta económica en la ciudad que se llama el Valle del Software, y es cambiar ese paradigma de que solamente Medellín era experta en un sector. No, hoy en día el mundo es software. Los países que más se desarrollan son los que más avanzados están en tecnología, y esta propuesta fue la que la ciudadanía votó. Medellín Valle del Software lo que pretende es que existan más desarrolladores de software, más microempresas de desarrollo de software, de hardware, para que no solamente vendamos en el mercado nacional, sino en el mercado internacional. Uno habla todo el tiempo con empresarios de Google, Microsoft, Apple, todas las que quieran, las multinacionales del mundo más importantes, y todos los desarrolladores de software. Y si tú miras empresas colombianas, lo mismo. Entonces, lo que necesitamos es generar empleo, generar empresa, traer dólares legales a Colombia, a Medellín, y en función de eso desarrollar y dinamizar todas las comunas y corregimientos de nuestro territorio, de nuestra ciudad. Sí, señor, por supuesto. Secretario, la verdad, muchísimas gracias por estas reflexiones y por toda esta información que nos ha brindado acerca de cómo va avanzando un poco más, que la gente sepa qué es lo que está pasando en Medellín, cómo avanza el proceso de vacunación, la reactivación económica. Entonces, pues no le quitamos más tiempo. Ya muchas gracias entonces por habernos acompañado, y muchas gracias por este tiempo para Pulso. David, yo te agradezco mucho la invitación. Saludo especial a Julián, a Juanita, y a todos los televidentes, a todos quienes nos acompañan en este programa. Síganme invitando, hay muchas cosas que contar. Un abrazo fuerte y estamos en contacto. Así será, muchas gracias, señor. Gracias, chao, chao.